Darío, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros ahora y hablar de tus investigaciones y cómo explotas y aplicas la teoría de los sistemas en tus investigaciones. Que no lo conoce, Darío es responsable por permitir que personas como nosotros tengamos acceso a Luhmann. Darío Rodríguez es uno de los autores que más ha hecho traducciones al español de los libros de Luhmann. Y bueno, no solo tiene un dominio de la teoría increíble, pero ha convivido con Luhmann por, no me recuerdo, 12, 14 años consecutivos, allá en su doctorado y después en varias ocasiones, incluso en las traducciones, lo que ha hecho y cómo ha... Entonces tiene un dominio de la teoría no solo de interpretación y conocimiento del contenido, pero también de nuances que muchas veces el autor porta, pero porque lo conoces personalmente y puedes sacar dudas y hacer cosas y tener un conocimiento distinto de nosotros que conocemos la teoría por la lectura y no por nuances personales con el autor. Darío, quédate a voluntad, habla lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Artur, por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar también acá. Es un enorme orgullo, una gran satisfacción poder estar conversando con ustedes a pesar de todos los problemas que tenemos ahora con el coronavirus. Bueno, en este último tiempo yo he estado dedicado a tratar de entender cómo es posible que estén sucediendo situaciones tan sorprendentes en las organizaciones del siglo XXI. Y la pregunta que surge es si uno podría explicarlo, estas cosas sorprendentes, que vamos a ver cuáles son, si uno podría pretender buscar una explicación a través de un concepto nuevo de cultura organizacional. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar hablando de la sociedad mundial. Por favor, Artur, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, por favor, que la vayamos haciendo de inmediato, que ya podamos hacer de esto una conversación, ¿les parece? Bueno, de acuerdo, como quieres. Una propuesta sería la gente que quiera hacer preguntas, hacerla por escrito en el chat, y cuando encierras tu presentación, empezamos a dialogar juntos, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, podemos hacerlo así, pero también podemos hacerlo durante la presentación. De acuerdo, como quieres. ¿Ah? Como ustedes quieran, me da lo mismo. ¿Ah? Ustedes podemos hacer las dos cosas, es decir, si durante la presentación van surgiendo preguntas, se pueden ir haciendo y las comentamos, y si al final después queda todavía algún tema más global, más amplio, podemos también discutirlo, ¿te parece? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Ya, bien. Sí, entonces bueno, vamos a ver cuál es el tema de la preocupación. ¿Ah? El tema, como les decía, es este. ¿Ah? Han sucedido cosas inesperadas en las organizaciones últimamente. Y la pregunta es si es que un concepto de cultura podría contribuir a explicarlo. ¿Sí? Ese es el tema. Y entonces vamos a hablar primero de la sociedad mundial y de la burocracia. Ustedes saben, estamos en una sociedad mundial. Esta sociedad mundial ya es absolutamente evidente. Cuando Luhmann empezó a hablar de sociedad mundial, aproximadamente por el año 70 del siglo pasado, mucha gente dudaba de que se pudiera hablar de una sociedad mundial. Mucha gente decía, ¿pero dónde?
hay sociedades que son nacionales. Existe Brasil, que es diferente a Argentina, que es diferente a Alemania, que es diferente a Estados Unidos, y cada uno es una sociedad. ¿Cómo podemos decir que haya una sola sociedad que sea mundial? Hoy día ya nadie lo discute. Sabemos que hay un problema económico, por ejemplo, de la subprime en Estados Unidos, y sabemos que eso va a afectar a la economía mundial. La economía chilena, que es una economía chiquitísima, no puede evitar una crisis que se ha provocado en Estados Unidos, pero que va a tener efectos gravísimos sobre la economía chilena, y nuestro ministro de Hacienda no puede hacer nada para evitarlo. Lo que más puede hacer es tratar de hacer que esa ola gigantesca no haga sucumbir la economía chilena. Tratar de que esa ola pase con menores problemas, pero no puede evitar la ola. Es decir, la economía es una sola. Fíjense ustedes que una cosa bien divertida, cuando Trump decidió hacer esta guerra comercial con China, nuestro ministro de Hacienda le recomendó a la gente que rezara para que esa guerra mundial entre Estados Unidos y China no se produjera, porque una guerra comercial entre China y Estados Unidos iba a ser catastrófica para la situación de la economía chilena. Entonces nuestro ministro de Hacienda dice, recen por favor. ¿Se dan cuenta ustedes lo que eso significa? Es decir, la sociedad hoy día es mundial, lo hemos visto con la economía, también lo vemos ahora con el coronavirus. El coronavirus ha demostrado ser una pandemia que, a pesar que hacía mucho tiempo que se nos venía informando que iba a llegar, que iba a llegar, que iba a llegar, todos los países trataron de hacer lo posible, algunos mejor, otros peor, para enfrentar este problema, pero al final todos terminamos con el problema tal como estamos ahora. Nosotros empezamos con una cuarentena hace aproximadamente unas 4 semanas, y hoy día ya se dice que esa cuarentena probablemente va a durar un par de meses más todavía. Es decir, pensábamos que iba a ser una cosa muy pasajera y ahora vemos que tarda mucho en pasar. Y ese es un problema que se produjo en China. Originalmente era un problema chino. Sin embargo, es un problema de la sociedad mundial. La sociedad mundial no tiene barreras nacionales que impidan que ocurra una catástrofe sanitaria en este caso, pero tampoco puede impedir que haya una catástrofe financiera provocada por la economía o por algún desastre económico en algún lugar del mundo, o algún otro tipo de situación compleja que se puede producir en cualquier lugar del mundo, pero que puede afectar, en definitiva, a las economías nacionales de los países más pequeños. Entonces, en esta sociedad mundial, uno de los instrumentos que más ha contribuido a que esta sociedad mundial tenga todos los logros que ha tenido ha sido la burocracia. La burocracia, ustedes saben, es un modelo de organización que tiene una larga data. Probablemente los primeros atisbos de burocracia uno puede remitirlos a Roma, al Imperio Romano. Pero este modelo burocrático se fue perfeccionando, se fue racionalizando, hasta que llega a ser el modelo organizacional típico de Prusia a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, la burocracia prusiana demuestra ser el máximo de racionalidad en la organización. Y Max Weber, que estudia la burocracia en ese momento, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, dice, bueno, este modelo ha logrado establecer la racionalidad como un criterio de construcción de organización. La organización burocrática es una organización que es enormemente eficaz. Logra de manera eficaz
todo lo que quiere lograr. Lo que se le pide que haga, lo hace y lo hace eficazmente. Eficazmente significa que consigue los objetivos que se le piden, pero no lo hace eficientemente. Es decir, el costo que se asocia a esta solución burocrática siempre es muy elevado. Y es muy elevado. La burocracia es una enorme pirámide en que las órdenes vienen desde una cúpula y van descendiendo a lo largo de una enorme pirámide hasta los últimos escalones. Esa pirámide enorme que consiste en mandos medios que tienen que solamente transmitir órdenes y después transmitir hacia arriba los resultados de esas órdenes, esos mandos medios son muy importantes, pero no aportan valor. El que aporta valor es la persona que está abajo, que cumple con la función. Las personas que están en los puestos intermedios, lo único que hacen es amplificar las órdenes y permitir que esas órdenes lleguen a todos los lugares donde tienen que llegar, pero no aportan valor. Y sin embargo tienen un costo altísimo. Entonces la burocracia es muy eficaz, pero muy ineficiente. Bueno, este instrumento tan eficaz y tan racional, poco a poco fue transformando al ser humano en una rueda de este engranaje. Una rueda que para funcionar bien no necesita ser muy inteligente. Basta con que no tenga imaginación. Y eso lo dice Hannah Arendt. ¿Ah? Ustedes recuerdan cuando Hannah Arendt, en su famoso libro, referido a Eichmann e Israel, y que ella hace un estudio del que fue el juicio a Adolf Eichmann en Israel, ella demuestra que Eichmann no era una persona demasiado inteligente, pero sí era un gran burócrata, una persona que cumplía lo que le exigieran y trataba de hacerlo de la manera más eficaz posible. Pero para eso necesitaba no tener imaginación, no darse cuenta que estaba, por ejemplo, matando seres humanos. Él tenía que no considerar eso, no tenía que tener imaginación que le permitiera darse cuenta la magnitud del crimen que estaba cometiendo. Él eso no lo veía. Lo que él veía es que recibía la orden de, mire, usted traslade estos miles de personas de todos los lugares de Europa, Francia, ¿no es cierto?, otros lugares de Alemania, trasládelos hasta Auschwitz, donde los vamos a eliminar a todos. Y entonces él hizo todo un complejo desarrollo de trenes que trasladaban a estas personas desde los lugares más recónditos de Europa hasta Auschwitz para que allí los eliminaran. Y él se sentía muy orgulloso que lo había hecho eficazmente. Por eso que no era una persona demasiado inteligente, sino que sencillamente una persona que no tenía ninguna imaginación y por lo tanto tampoco ninguna ética, ninguna moral. ¿Ah? Él recibía la orden y él la cumplía. Y se sentía muy satisfecho por haber sido capaz de haberla cumplido. Entonces, la burocracia entonces pasa a ser un instrumento eficaz que puede ser útil para combatir la pandemia, como lo hemos visto ahora. Nuestros servicios de salud han hecho lo que han podido burocráticamente para combatir la pandemia, pero también Eichmann pudo matar a millones de personas eficazmente. Eficazmente, que como les digo una vez más, no significa eficientemente, es decir, todo esto tenía un costo y sigue teniendo un costo enorme. Combatir la pandemia ha significado un enorme desembolso de recursos en todos los países, porque los países todos tienen sistemas burocráticos de atención de salud. Todos los sistemas de salud pública en el mundo son todavía grandes burocracias, que por lo tanto tienen unos costos enormes. Bien. También la burocracia sirve para cometer crímenes de otro tipo, ¿no?
Y por eso que tiene mucho que ver esto con lo que vamos a estar viendo un poco más adelante. ¿Qué es lo inesperado? Lo inesperado son algunos casos que hemos estado viendo en distintas organizaciones que han hecho que la sociedad mundial se ponga alerta, que se levante la desconfianza. Yo aquí cuento casos que han ocurrido en Chile, pero hay muchos otros que han ocurrido en todas partes. Por ejemplo, ¿cómo entender que la totalidad de los obispos chilenos haya debido renunciar ante el Santo Padre por las múltiples denuncias de ocultamiento de la pedofilia de sacerdotes bajo su cuidado? Es inesperado. No es inesperada la pedofilia. La pedofilia no es inesperada. Es decir, uno sabe que en cualquier organización donde haya niños o haya menores que estén cercanos a algún maestro, a algún profesor, a algún guía, a algún mentor, todas esas personas, todos esos lugares, esas organizaciones donde se da esa condición, es posible que haya pedófilos que se interesen en tratar de ingresar para hacer cumplir sus deseos, para poder realizar actos de pedofilia. O sea, uno supone, puede suponer que en colegios, que en conventos, que en lugares donde existe esta posibilidad de menores en contacto con mayores que son sus superiores, es posible que dentro de sus superiores se oculten pedófilos, porque van a encontrar ahí la satisfacción de su deseo. Lo sorprendente no es eso entonces, lo sorprendente es que los obispos, que son quienes tienen que velar porque estos sacerdotes cumplan debidamente su trabajo y no sean pedófilos, en lugar de denunciarlos, que se supone que no es un pedófilo él mismo, o sea, esto no es una organización de pedofilia, el obispo tiene un montón de sacerdotes a su cargo, algunos de los cuales son denunciados por ser pedófilos, y entonces este obispo, en lugar de denunciarlo y expulsarlo de la iglesia, lo que él hace es acogerlo, trasladarlos a otros lugares y tratar de que nadie sepa que hubo un caso de pedofilia en su diócesis. Entonces, eso es algo sorprendente. O sea, eso no debería ocurrir en una institución como es la iglesia, que se supone que está buscando mejorar la moral, mejorar la familia, cuidar de los más desvalidos, entre ellos de los niños. Entonces, es inconcebible que un obispo oculte ese tipo de situaciones. Eso es lo inesperado. Otra cosa inesperada es que en Chile hubo algunos generales, dos comandantes de jefe, ¿no? Dos comandantes de jefe, es decir, dos generales de más alto rango que desviaron enormes sumas de dinero que estaban dedicadas para la defensa de la patria y la desviaron para enriquecerse indebidamente. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que nadie lo haya denunciado? ¿Cómo es posible que los subordinados de esta gente que vio esto que estaba ocurriendo no haya hecho nada por evitarlo? ¿Cómo es posible en una institución que se supone que su principal valor es la patria, el amor por la patria? ¿Cómo es posible que precisamente a el encargado de ese valor tan importante saque la plata que le han destinado precisamente para defender a su patria y se la lleve para su bolsillo? Y que nadie diga nada. Eso es lo inesperado. Después, también en Chile hubo casos de policía, ahora ya no estoy hablando del ejército, sino de la policía, que hacían informes fraudulentos de sus investigaciones para inculpar a otras organizaciones, como por ejemplo investigaciones,
que también es una policía, pero una policía no uniformada. Entonces complicaba a otra institución, hacía informes falsos y además hubo una verdadera organización destinada a hacer desfalco también de los fondos públicos. Entonces, ¿cómo es posible que la policía, que se supone que tiene que evitar el delito, sea ella también delictiva? ¿Y cómo es posible que dentro de sus filas se produzca una organización orientada precisamente al robo de los fondos públicos? Eso también es inesperado. Después, una cuarta pregunta: ¿cuál podría ser la verdadera justificación para pagar excesivamente prestaciones médicas en servicios de salud pública, dando como argumento las necesidades sanitarias de la población? Es decir, en esta época de pandemia se necesita mucha apoyo de salud. Y en esta época de pandemia se ha descubierto que se les pagan cantidades enormes de dinero a algunos médicos porque la población lo necesita. Ese es el argumento que sea. Pero ¿cuál será la verdadera justificación? ¿Cómo se puede pagar excesivamente por algo que la salud pública hace? Para eso está la salud pública. ¿Cómo puede ser un argumento decir que hay necesidades sanitarias de la población? Para eso precisamente están los servicios de salud pública, para cubrir las necesidades sanitarias de la población, no para enriquecerse a costa de las necesidades sanitarias de la población. Entonces, eso es lo inesperado. Entonces, en definitiva, una pregunta que abarca todo lo demás es cómo no sorprenderse ante conductas realizadas por numerosas e importantes integrantes de algunas organizaciones en abierta contradicción con los principales valores de las organizaciones que los albergan. ¿Se entiende esa pregunta, Artur? Artur, ¿se entendió la pregunta o no? Sí. Perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Es que yo no veo a nadie, aquí yo estoy viendo mi pantalla. Por eso que no, está muy bien. No sabía si. Yo dije a lo mejor Artur se fue a tomar una cerveza. Buena idea. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver entonces el tema. Ese es el tema que me parece inesperado. Son preguntas inesperadas. O sea, yo no puedo esperar que una organización que dice que está preocupada de la salud pública, cuando hay un problema de enfermedades, como el caso de la pandemia, lucre a costa de eso. Yo no puedo esperar que una iglesia que dice que está orientada por los valores de la familia, de la protección a las personas más débiles, bueno, oculte casos de pedofilia. Yo no puedo esperar que militares que digan que están dispuestos a dar la vida si es necesario por la patria, se lleven a la casa la plata. Son cosas que están en contra de lo que la organización proclama de sí misma. Y entonces es inesperado que precisamente esa organización que proclama estos grandes valores como propios de ella, haga este tipo de situaciones, o muestre este tipo de situaciones, en abierta contradicción con los valores que ellos tanto proclaman. Entonces, para eso me parece que es interesante el concepto de cultura organizacional. Y ahí, el tema de la cultura organizacional necesita ser aclarado, necesita ser explicado. Se necesita un concepto claro de cultura. Fundamentalmente porque en ciencias sociales se usan términos que son de uso habitual. El concepto de cultura es uno de esos. Todos sabemos lo que es cultura. En el lenguaje habitual, uno habla de cultura. Pero la forma en que se usa el concepto de cultura
en el lenguaje cotidiano es mucho más amplia, es mucho más laxa. No es una definición exacta que pueda ser utilizada para estudiar el concepto en términos claros, en términos precisos. Por eso necesitamos definir claramente el concepto. Por ejemplo, para aclarar un poco más lo que estoy diciendo, en el lenguaje coloquial, nosotros usamos el concepto cultura, también usamos el concepto de poder, también usamos el concepto de autoridad, el de liderazgo, el de paranoia, el de histérico. Son conceptos que se usan habitualmente, pero precisamente los dos últimos conceptos que he usado, paranoia e histeria, son dos conceptos que si un psicólogo, después de hacer una serie de estudios de una persona, dice esta persona es o corresponde a un carácter histérico o tiene rasgos de paranoia, está diciendo algo muy diferente, mucho más claro y mucho más exacto, pero muy diferente a lo que decimos todos nosotros cuando de repente calificamos a cualquiera, ¿no es cierto? Este es un histérico, este es un paranoico, ¿eh? Decimos así con mucha facilidad, sin que hayamos hecho ningún examen de la persona, sino que nos basta con pensar que es demasiado temeroso y decimos, este tipo es paranoico. O decimos que es muy exagerado en sus conductas, que se enoja, o que grita, entonces este es histérico. ¿Ah? Los calificamos así, cuando en realidad esos son dos conceptos psicológicos que tienen un sentido claro. Ningún psicólogo podría calificar de histérico o de paranoico a una persona solamente porque lo ve actuando de una forma rara por un momento. O sea, la histeria y la paranoia son síndromes que se estudian a través de un montón de formularios y test y pruebas de conducta que al final determinan que esta persona corresponde más o menos a las características definidas para ese tipo de trastorno. Pero en el uso habitual no hacemos nada de eso, sino sencillamente andamos culpando a medio mundo de ser histérico o ser paranoico. Lo mismo pasa con la cultura. Nosotros decimos, por ejemplo, que alguien es muy culto cuando escucha música selecta, cuando es como Arthur, por ejemplo. ¿No es cierto, Arthur? Tú eres una persona muy culta. Y Arthur se queda callado. ¿Ah? No, sigue. ¿Cómo? No. ¿Ah? Nada, no pasa nada. No. Bueno, se usa mucho ese concepto. Bueno, por eso que se necesita definirlo claramente. Ahora, este concepto se usó mucho. La importancia del concepto de cultura partió cuando los japoneses lograron un éxito enorme, un éxito mundial enorme. Entonces, en ese momento, en todo el mundo, todos los empresarios, todos los hombres de empresa, se preguntaron qué están haciendo los japoneses que logran de pronto imponer su industria en todos los ámbitos. ¿Ah? Son los que fabrican las mejores radios, son los que fabrican los mejores automóviles, son los que fabrican los mejores relojes, son los que fabrican, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que de pronto Japón empezó a hacerlo bien todo. Entonces, todas las industrias japonesas hacían bien las cosas. Entonces, la pregunta fue, ¿qué están haciendo los japoneses? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Por qué de pronto logran imponerse un país relativamente pequeño, sin demasiados recursos materiales? ¿Cómo es posible que este país de pronto logre imponer su industria en todas las áreas posibles? Y entonces empezaron a decir, mira, es que ahí hay una cultura especial. Y ahí empezó a hablarse de cultura. ¿Ah? Y entonces, a partir de la cultura japonesa, se empezaron a estudiar las características de la cultura japonesa, pero después cuando Japón dejó de tener la importancia que tenía, dejó de tener el éxito que tenía, se empezó a olvidar un poco el tema japonés, pero siguió el tema de la cultura como un tema clave para entender por qué ciertas organizaciones son exitosas y por qué otras no. Entonces, se empezó a hablar tanto de cultura que al final
ustedes saben, un concepto que lo explica todo termina por no explicar nada. Se produce una inflación conceptual. ¿Ya? Una inflación conceptual. ¿Ah? Igual que una inflación económica, que de pronto, ¿no es cierto?, hay tanto circulante que ya cada una de las monedas, cada una de las unidades de este circulante pierde valor. Lo mismo pasa con la inflación conceptual. Un concepto que se usa para todo termina por no servir para nada. Entonces se hablaba de cultura para hablar de, por ejemplo, de uso y costumbre. Los usos y costumbres de un pueblo, bueno, eso es cultura. Hay culturas fuertes y hay culturas débiles. Las culturas fuertes son las culturas que las organizaciones retienen con fuerza. Los miembros de la organización están absolutamente convencidos de los valores de las culturas fuertes. En cambio, en las culturas débiles, los miembros de la organización no están tan convencidos de que esos valores sean tan importantes. Y entonces, claro, las culturas fuertes son mucho más resilientes, son culturas que se imponen en el caso que haya una fusión de empresas, dos empresas diferentes, una con una cultura fuerte y la otra con una cultura débil. Se supone que la cultura fuerte va a absorber a la cultura débil. Entonces se empezó a hablar, en el fondo, prácticamente de todo con el concepto de cultura. Y no se dieron cuenta de algunas cosas raras. Por ejemplo, este mismo ejemplo que les acabo de poner, que una cultura fuerte, hay una fusión de dos empresas, una cultura muy fuerte y una cultura muy débil, y sin embargo, al cabo de un tiempo uno descubre que la cultura débil ha logrado imponer algunas normas, algunos valores a la cultura fuerte. Entonces eso no debería haber pasado. Y ahí se empieza a dar cuenta de que los conceptos que tenían eran conceptos pobres, conceptos no muy claros que al final terminaban por no explicar mucho. ¿Sí? Vamos entonces al siguiente punto. Vamos a ver ahora, fundamentalmente porque lo que yo quiero es llegar a un concepto de cultura organizacional, pero un concepto de cultura organizacional que de alguna forma esté relacionado con el concepto de organizaciones propio de la teoría de sistemas sociales, ¿no? Propio de la teoría de Luhmann. Entonces, en la teoría de Luhmann, las organizaciones son sistemas autopoyéticos. Ustedes saben, autopoyético significa autoproducido. Y la organización es un sistema autopoyético de comunicaciones de decisión. Es decir, todos los sistemas sociales, dice Luhmann, son sistemas autopoyéticos, es decir, sistemas autoproducidos, sistemas que se producen a sí mismos. Y los elementos de los sistemas sociales no son acciones, porque las acciones no son necesariamente sociales, sino comunicaciones, porque las comunicaciones sí son necesariamente sociales. ¿Ah? Una acción puede ser una acción no social. Yo me levanto y enciendo la luz. Es una acción. ¿Pero por qué lo hago? Porque necesito luz, yo. No está orientado hacia ninguna otra persona, hacia mí mismo. Por lo tanto, eso no es una acción social. Es una acción, indudablemente. Me levanté, fui hasta el interruptor y encendí la luz. Es una acción, evidentemente. Pero es una acción que no tiene ningún sentido social. Puedo estar solo en mi pieza, ¿no es cierto?, y hacerlo. ¿Por qué? Porque necesito luz. No por ninguna razón social. Entonces, la acción, por lo tanto, puede no ser social. La mayoría de las acciones que nosotros hacemos día a día no tienen carácter social. Solamente algunas acciones son sociales. Y en general se les agrega ese título o ese subtítulo. Se dice, esta es una acción socialmente orientada, o esta es una acción inspirada socialmente, para denotar que no es una acción cualquiera. Pero Luhmann considera que es innecesario todo esto, porque él propone que en lugar de que los elementos de los sistemas sociales
sean acciones, es mejor que los sistemas sociales sean comunicaciones. Y las comunicaciones sí que son necesariamente sociales. No hay comunicación en la soledad. Así como hay acciones que no son sociales, no hay comunicaciones que no sean sociales. Yo no hablo conmigo mismo. Cuando yo digo que me comunico conmigo mismo, que hay mucha gente que lo dice, ¿no? Yo he estado hablando conmigo mismo, yo he estado conversando conmigo mismo. Bueno, se puede decir de manera metafórica, pero claramente una persona que habla consigo misma está pensando, no está hablando, está pensando. Puede hacerlo en voz alta, pero está pensando. Yo en la noche, ¿no es cierto?, despierto y recuerdo una estupidez que hice durante el día y me da vergüenza. ¿Eh? Y digo, qué tontera fue la que hice, qué estúpido fui. Bueno, no me estoy reprochando, no estoy hablando conmigo mismo, estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta, no estoy hablando con un otro, con otra persona. Eso no es una comunicación. La comunicación solamente ocurre cuando hay otra persona que puede escucharme y entenderme y replicarme. Entonces, en el caso de los sistemas organizacionales, las comunicaciones se refieren a decisiones. No son comunicaciones cualquiera, son comunicaciones que se refieren a decisiones. O sea, la organización es un sistema autopoiético de comunicaciones de decisión. Esa es la primera definición. Ahora, como cualquier sistema social, la organización se construye enfrentando el tema de la doble contingencia. Ustedes saben, algo es contingente cuando podría haber sido de otra forma. Cuando es visto como una selección entre una gama de posibles alternativas. Entonces, en el caso de los sistemas sociales, se enfrentan dos contingencias. O sea, tanto uno de los sistemas, una de las personas que está conversando, por ejemplo, tiene más de una alternativa para realizar ahora. ¿No es cierto? Ahora mismo, tanto ustedes como yo, teníamos muchas otras cosas que hacer a esta hora. Pero para que pudiéramos tener esta reunión, tuvimos que ponernos de acuerdo en que tanto ustedes como yo, cada uno de nosotros, tuvimos que dejar de lado todo lo demás para hacer una de las alternativas que teníamos. ¿Y cuál era esa alternativa? Juntarnos para conversar sobre esto. Entonces decidimos, por ejemplo, ya, yo voy a almorzar más tarde o voy a almorzar más temprano para poder estar a esta hora en esta reunión. Si yo prefiero almorzar a esta hora en esta reunión, bueno, no vengo a la reunión. O almuerzo, ¿no es cierto? Como ahora lo hacemos a través de teleconferencia, yo puedo almorzar mientras estoy en la teleconferencia. También se puede hacer. Pero ustedes ven que hay dos opciones que yo podría tener y yo tengo que ver cómo decido cuál es la que prefiero hacer. Para que esto tenga lugar, tiene que haber una doble contingencia, es decir, tanto ustedes como yo tenemos que ponernos de acuerdo en que efectivamente vamos a estar aquí a esta hora y vamos a poder conversar sobre esto. En el caso de la organización, la doble contingencia se presenta en las reglas con las cuales la organización quiere dirigir, ordenar, regular el comportamiento de las personas, que son sus miembros. Y la otra parte de la contingencia son las expectativas que la gente que ingresa a la organización tiene frente a su estar en la organización. ¿Yo por qué quiero estar en esta organización? ¿Por qué me gustaría estar en esta organización? ¿Qué espero yo de ella? Y la doble contingencia se encuentra con que hay reglas que me imponen cómo tengo que comportarme y hay sueños que yo tengo, expectativas de cómo yo quisiera poderme comportar y la organización real va a ser la que suceda en el acomodo de estas dos contingencias. Se ponen como una suerte hay una gama de posibilidades, ¿no es cierto? Yo no tengo que ser, o sea, nunca la regla se cumple 100%, pero tampoco nunca las expectativas son satisfechas 100%. Siempre hay una suerte de acomodo entre reglas y expectativas.
Bueno, este concepto de organización desarrollado por Luhmann, yo lo encuentro particularmente bueno. Particularmente bueno porque hoy día los conceptos tradicionales de organización están teniendo problemas para seguir siendo aplicados. No es que estén siendo problemas porque las organizaciones burocráticas están empezando a declinar. Es efectivo, las organizaciones burocráticas poco a poco están teniendo cambios muy sustantivos e incluso uno puede dudar si ya se puede seguir hablando de organización burocrática o no, porque van cambiando mucho. Pero el tema es si es que puedo seguir hablando de organización cuando cambian tanto las formas en que se estructuran estas organizaciones. Por ejemplo, hay un autor que dice que incluso se podría hablar de organización sin límites, que las organizaciones que hoy día se construyen en la forma de red serían organizaciones sin límites. Eso es lo que él sostiene. Es una pregunta muy compleja porque ustedes saben, una organización se define precisamente por su diferencia con respecto al entorno. La organización, como cualquier tipo de sistema social, surge en la diferencia con respecto a su entorno. La organización, al establecer una diferencia con respecto a todo lo que no es la organización, se define a sí misma. Entonces la organización y el entorno se suponen mutuamente. Por lo tanto, no puede existir una organización sin límites. Una organización sin límites sería un entorno. Un entorno que no, tampoco sería un entorno, sería algo, no un entorno, sería un mundo en el cual no hay límites, por lo tanto no hay diferencias de nada contra nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablan de la organización sin límites? Fundamentalmente porque en el pasado las organizaciones pretendían ser absolutamente autárquicas. Pretendían ser globales. Pretendían tener dentro de ellas todo lo que ellas necesitaran, fuera para sus propias necesidades como sistemas, fuera para las necesidades de sus integrantes como personas, para que en ningún momento nadie necesitara nada que no estuviera en la organización. Entonces, por ejemplo, en estas organizaciones antiguas, existía, por ejemplo, la Universidad Católica, donde yo estudié. Cuando yo estudié, había un peluquero, que era un funcionario de la universidad y que cortaba el pelo a profesores y alumnos por un precio muy barato, muy simbólico, porque estaba subsidiado. Bueno, ¿qué tiene que ver una universidad con una peluquería? También la universidad tenía jardineros que hacían los jardines de la universidad, tenía guardias que cuidaban las dependencias de la universidad, tenía gente de aseo que limpiaban la universidad, tenía casinos donde la gente almorzaba. Todas esas personas que trabajaban en los casinos como jardinero, como guardia o como peluquero eran funcionarios de la universidad. Eso lo estoy hablando del año 1960. A finales del siglo XX empezó el tema del outsourcing, la externalización. Y entonces las organizaciones empezaron a decir, mira, yo no puedo tener peluqueros, si yo soy una universidad, no soy una peluquería. Tampoco tengo que tener guardias. Yo no soy una empresa de guardia. No necesito tener personal de casino. Yo no soy una empresa que dé comida. No tengo necesidad
de tener personas de aseo. Yo no me dedico al aseo. Entonces, ¿qué hago? Contrato a otras organizaciones para que ellos me presten ese servicio. Entonces, contrato a un servicio de casino para que en mi dependencia dé comida a mi gente. Pero contrato a una empresa y la empresa se encarga, ella tiene su personal, ella tiene sus mozos, tiene sus cocineros, ella se preocupa de eso. También los guardias. Contrato a una empresa que se dedique a hacer servicios de guardia y ella me pone los guardias. Y así sucesivamente los jardineros, etc. Entonces, yo externalizo, pongo fuera de mí todas aquellas actividades que no sean propias de mi función. En el caso de la universidad, lo propio de la universidad es la investigación y la docencia. Bueno, yo tengo que tener investigadores que sean parte de los funcionarios de la universidad, necesito tener docentes, profesores que sean parte de la universidad. No necesito tener jardineros, no necesito tener peluqueros, no necesito tener guardias. ¿Por qué? Porque esas personas que cumplen funciones que son necesarias, efectivamente, no son funciones propias del centro, el core, ¿no? Del core mismo de mi gestión, de mi función. Por lo tanto, yo me dedico a central y todo lo demás queda fuera. Entonces, ¿qué pasó? Que la organización le fue tan bien con esto de ir externalizando las funciones, que incluso llegaron a haber organizaciones en red, como Nike, como casi todas las empresas de implementos deportivos, que son en realidad una enorme red de subcontratos. O sea, Nike prácticamente no tiene empleados propios, sino que subcontrata. De repente dice, mira, necesito no sé cuántos millones de zapatillas que voy a vender, zapatillas deportivas que voy a vender, y entonces, bueno, subcontrata la fabricación de esas zapatillas a una empresa productora de zapatillas de algún lugar donde le resulte conveniente. Y después toma esas zapatillas, las compra, las toma, las lleva con medios de transporte que tampoco son de la empresa, no son de Nike, Nike no tiene ninguna empresa de transporte. Lleva estas zapatillas, contratan, por lo tanto, ese traslado, y los entrega en grandes empresas de estas de departamentos, donde se venden estas zapatillas al público. Y Nike no es dueña de esta empresa de departamento. Entonces, ¿qué es Nike? ¿Qué tiene Nike? ¿Cuáles son los límites de Nike? O sea, por eso ahí empieza el problema de la duda. ¿Hasta dónde llega Nike? ¿Quién es Nike? Y bueno, los límites a nivel de la teoría de sistemas son límites de sentido, no son límites físicos. Y entonces, no es que no tenga límites Nike. Tiene los límites que están dados por el sentido de su toma de decisiones, de su toma de decisiones que es autopoyética. La organización, recuerden ustedes, condiciona la pertenencia. Es el único sistema social que puede poner condiciones a la pertenencia. Es decir, no cualquier persona puede ser parte de la Universidad de Pernambuco. Para pertenecer a ella en cualquier nivel, sea como profesor, sea como investigador, sea como alumno, sea como funcionario, hay que cumplir con ciertas condiciones. Uno tiene que presentarse, tiene que pasar por un concurso de selección, después pasado por un proceso de inducción. Y además, para quedar dentro, para seguir siendo profesor, para seguir siendo alumno, uno tiene que seguir pagando la matrícula o seguir dando exámenes, seguir saliendo bien en los exámenes. Si el profesor tiene que cumplir con ciertos requisitos de publicaciones, etc. En caso que uno falle en cumplir esos requisitos, bueno, la organización sencillamente le dice: usted ya no es parte de nosotros, ya no nos pertenece.
Entonces, la organización es el único tipo de sistema social que puede hacer esto. No lo hace la sociedad mundial. La sociedad mundial es un único sistema social que considera todas las comunicaciones posibles. Por lo tanto, basta que una persona nazca en cualquier lugar del mundo para que pase a formar parte de la sociedad mundial. Nadie puede decirle usted no pertenece a la sociedad mundial. No se ponen condiciones para ser miembro de la sociedad mundial. Basta con nacer en ella y uno ya es miembro. Tampoco la interacción, que es el último sistema social que Luhmann reconoce. Él reconoce la sociedad, la organización y la interacción. La interacción es aquel sistema social que se da en la presencia física. Bueno, una interacción. Hay dos personas que están conversando. Se acerca una tercera y en el mismo momento que se acerca, se incorpora a la conversación, pasa a ser parte de la interacción. No tiene que cumplir con un rito, no tiene que ser aceptado, no pasa por una selección, no tiene que pagar para estar ahí. No, él entra, hola, ¿qué tal? Y se integra a la conversación y sigue conversando con los otros dos. Y lo único que pasó con el sistema es que se amplió. Antes eran dos personas, ahora son tres personas. Entonces, ni la interacción ni la sociedad mundial pueden poner condición a la pertenencia. La organización sí. La organización permanentemente está decidiendo quiénes van a ser sus miembros, quiénes van a dejar de ser sus miembros. Y cuáles son las razones por las cuales algunas personas son aceptadas y cuáles son las personas por las cuales otras no son aceptadas o incluso unas terceras son expulsadas. Entonces, ¿cómo no va a tener límite una organización que condiciona la pertenencia? ¿Cómo no va a tener límite una organización en la cual uno dice, yo quiero ingresar, yo quiero estudiar Derecho en la Universidad de Pernambuco? Quiero ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Pernambuco. ¿Cómo no va a tener límite la Universidad de Pernambuco? Si la Universidad de Pernambuco puede decirle, no, usted no cumple, usted no ha hecho tu estudio, o le fue mal en tal prueba, o no sé qué cosa. Le puede poner condiciones. Y entonces él va a ingresar. ¿A ingresar a qué si no tiene límite? ¿Salir de qué si no tiene límite? Hay límites, y son límites de sentido. Límites de sentido. Cuando Arthur viene a Chile y da una charla, es la Universidad de Pernambuco la que está aquí en Chile. Es parte de la Universidad de Pernambuco que está haciendo una extensión, que está participando en el Sistema Mundial de la Ciencia o de la discusión académica. Entonces, no es que la Universidad de Pernambuco tenga un límite físico, que sea, ahí está el edificio tal, ese es el edificio de la Facultad de Derecho. O sea, cuando uno sale del edificio de la Facultad de Derecho ya no está ahí. No, uno sigue estando porque uno va representando, son límites de sentido. Cada vez que Arthur dé una conferencia sobre sociología del derecho en cualquier parte del mundo, va a ser una extensión de la Universidad de Pernambuco que va a estar relacionándose con otras universidades y va a estar participando en este sistema global de la disciplina. ¿Sí? Entonces, que no haya límites físicos no significa que no haya límites, son límites de sentido. Bueno, entonces ahora llegamos, una vez que hemos visto qué es la organización, entendida en términos luhmannianos, en términos de sistema, ahora vamos a generar un concepto de cultura organizacional que sea coincidente, que sea coherente con el concepto de sistemas organizacionales entendidos como sistemas autopoieticos de decisión. Para eso vamos a acudir al concepto de premisas. Premisa de la toma de decisiones. ¿Qué es una premisa? Una premisa es un conjunto de consideraciones que es necesario tener presente al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, yo quiero salir y veo que probablemente va a llover. Es una premisa de mi comportamiento. Yo digo, oye, parece que va a llover. Bueno, ¿salgo o no salgo? Y si salgo con paraguas o con algún impermeable, o salgo así nomás. Bueno, y uno tomando esa consideración, uno puede hacer lo que quiera, uno puede tomar la decisión de ir con un paraguas o ir sin el paraguas. Pero
Si uno sale y se pone a llover y uno va sin paraguas, uno no puede decir, oye, ¿qué está pasando? No, uno dice, mira, yo sabía que iba a llover, no creí que fuera a llover tanto. Y por eso esta premisa, probablemente va a llover, esa es la premisa, incidió en mi decisión de salir, pero no tanto. O sea, yo consideré y creí que no, pero no va a llover mucho ya, entonces salí sin paraguas. Después me mojo y digo, bueno, no consideré adecuadamente esta premisa. Yo sabía que era probable que lloviera. Esa es la premisa. O sea, una premisa no es una decisión, no es que yo tenga que actuar así. O sea, no es que porque yo veo que probablemente va a llover, tenga que necesariamente salir con paraguas. No es así. Tengo que considerar la posibilidad. O sea, yo digo, mira, parece que va a llover, ¿salgo con paraguas, sí o no? Ahí ya está considerada la premisa. ¿Salgo sí o no? Puedo decir, a pesar de que va a llover, salgo sin paraguas. Puedo hacerlo. Es una decisión, la decisión es mía, siempre es mía. La premisa no me obliga a decidir en un solo sentido. Bueno, entonces, estas premisas de la toma de decisiones se pueden dividir en dos tipos de premisas. Las premisas que también fueron decididas en su momento, o sea que ellas también son parte de la toma de decisiones. Por ejemplo, todas las decisiones sobre estrategia, todas las decisiones sobre planificación, todas las decisiones que tomaron los jefes míos, mis jefes, o sea, los jefes que son superiores a mí. Todas esas decisiones son premisas decididas de mi toma de decisiones. Yo cuando tenga que tomar una decisión, no puedo tomar una decisión sin considerar que hubo el año pasado una planificación estratégica donde se dictaron ciertos lineamientos básicos de qué pensaba hacer la organización consigo misma este año. Entonces, yo no puedo llegar y tomar una decisión sin tomar en cuenta eso. Tengo que decir, mira, fíjate que en la planificación estratégica se decidió que íbamos a hacer tal y cuales cosas, entonces, ya, yo mi decisión la voy a encauzar dentro de estas premisas. Esas son premisas decididas. No forman parte de la cultura. ¿Por qué no forman parte de la cultura? Porque fueron decididas y al ser decididas se puede decidir de manera contraria y no pasa nada. Por ejemplo, ustedes saben, con esto de la pandemia, probablemente también te pasó, Arthur, a nosotros nos pasó, que estábamos planificando una cantidad de acciones para este año en la Universidad Diego Portales. Habíamos decidido hacer seminarios, invitar personas, asistir a seminarios. Entonces había fondos para asistir a seminarios, había fondos para hacer seminarios acá, había personas que estaban con una beca ya asignada para ir a estudiar un doctorado fuera del país. Había una serie de decisiones que se habían tomado durante el año 2019, que cuando llegó la pandemia tuvo que decidirse de manera distinta. Nadie puede salir a hacer una beca afuera si no se puede casi ni salir a andar en avión. No se puede hacer un seminario internacional invitando a gente de todo el mundo cuando en las fronteras le ponen todo tipo de problemas a la gente para que ingrese. Y en la frontera de ellos probablemente le van a poner también otra cantidad igual de problemas para que salga de su país. Entonces, esa decisión que había sido tan importante y que se habían asignado recursos, incluso vamos a hacer un seminario sobre tal y cual cosa y vamos a invitar a gente de todos estos lugares y tenemos la plata y lo vamos a alojar en tales hoteles y vamos a hacer tal y cuales cosas. Bueno, esa premisa cambió. Se dijo, bueno, dado que ahora estamos en una situación de cuarentena, vamos a postergarlo hasta que sea posible. Y en ese momento vamos a volver a pensar si vale la pena hacer lo que teníamos pensado hacer, si lo hacemos en otras condiciones, etcétera, etcétera. O sea, esa decisión que se había tomado con tanta claridad dejó de ser válido, porque era decidida. El otro grupo de premisa de toma de decisiones son aquellas decisiones que no son decididas, aquellas que son indecidibles, que nadie las decidió y sin embargo están ahí. Eso es la cultura. La cultura entonces es el conjunto de premisas indecidibles de la toma de decisiones. Por ejemplo, el paternalismo. En Chile
hay un fuerte paternalismo en la cultura. La cultura chilena es paternalista. Bueno, eso es algo indecidible. Nadie decidió que fuéramos paternalistas, pero tampoco nadie puede decir que no seamos paternalistas. Entonces, en las empresas chilenas hay un modelo que es no paternalista. Por lo tanto, eso no significa que el paternalismo se elimine. Significa sencillamente que el paternalismo no está considerado en la gestión, pero permanentemente estamos teniendo casos de paternalismo que se dan al interior de las organizaciones chilenas y que molestan mucho porque chocan contra un modelo que es no paternalista. O sea, el hecho de no ser paternalista en la gestión es una decisión, pero que no puede impedir que se mantenga una premisa indecible, que es que haya paternalismo en la cultura de las personas de esa organización. Esa premisa en Japón, y Japón también tiene una fuerte cultura paternalista, se decidió que sí podía ser parte de la gestión. Entonces las empresas japonesas, en su modelo de gestión, son muy paternalistas, lo cual ha resultado ser perfectamente coherente con una cultura de premisas indecidibles que hacen que la cultura japonesa, la cultura de los trabajadores y los ejecutivos japoneses, sea muy paternalista. Entonces, la gestión es paternalista, en una cultura también paternalista, funcionan perfectamente bien, no hay ninguna contradicción. En Chile nunca hicimos eso. Y por lo tanto, tenemos permanentemente la contradicción porque el paternalismo no lo eliminamos de la gestión por el simple hecho de decir que nuestro modelo no es paternalista. Otro ejemplo, hay organizaciones que tienen una cultura de mucho rechazo a la empresa. Son culturas en que se considera que los trabajadores son explotados, que se considera que la empresa tiene sus propios intereses que son distintos a los de los trabajadores, y por lo tanto no existe compromiso con la organización. Nadie ha decidido que esto sea así. Esto simplemente ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, a lo largo de la memoria de la organización. Y entonces eso se traduce en que haya una alta tasa de ausentismo. Eso es una premisa indecidible de nuevo. El gerente general de esa empresa no puede decir a partir de mañana el ausentismo va a bajar de un 5% a un 2%. No puede decirlo. O sea, si él decide no aceptar, por ejemplo, una licencia médica, incurre en un problema legal enorme. Él no puede no aceptar una licencia médica. Por lo tanto, no puede decir que no haya ausentismo, o que el ausentismo baje o crezca. Eso no es una decisión de él. Él no puede incidir en eso. Sin embargo, si tiene que tomar una decisión, tiene que considerar que es probable que se repita el ausentismo en esa decisión. Entonces, si decide, por ejemplo, hacer un proyecto que considera la participación de un cierto porcentaje del personal, bueno, para que ese proyecto sea viable, tiene que considerar que probablemente va a haber ausentismo en él. De modo que cuando empiece a echar a andar el proyecto y se encuentra con una alta tasa de ausentismo, no se sorprende, no digo, oh, pero ¿cómo? ¿Qué pasa ahora? No, si él sabía que había ausentismo ahí. Lo más probable es que va a haber también ahí. ¿Sí? Eso es una premisa indecidible de la toma de decisión. Entonces, no es cultura los valores declarados. Como dicen muchos de estas culturas que vimos en el párrafo anterior, o en la transparencia anterior, que vimos que había muchos que decían que los valores de la organización eran la cultura. No, los valores declarados no son parte de la cultura. ¿Por qué? Porque son declarados y por lo tanto son decididos. Cuando ustedes van a una organización y preguntan cuáles son los valores de esta organización y alguien le dice aquí están y le trae un decálogo,
donde parece en esta organización lo más importante son las personas, el trabajo es algo digno, qué sé yo, cualquier cosa de ese tipo. Bueno, eso no es cultura. Eso es una declaración de intenciones de la gerencia. A la gerencia le gustaría que esos fueran valores de esa empresa. Pero no son la cultura. ¿Por qué no son la cultura? Sencillamente porque son decididos. Los verdaderos valores, si es que hay valores, los verdaderos valores serían aquellos que no fueran decididos, que fueran indecidibles. Tampoco es cultura las medidas exitosas del pasado. Schein, que es un muy importante investigador acerca de la cultura, dice que en la cultura lo que hay son costumbres que se derivan de medidas que han sido exitosas en el pasado. Como han sido exitosas, las han repetido y han seguido siendo exitosas, y como siguen siendo exitosas, entonces pasan a formar parte de la cultura. Eso es falso, absolutamente falso. Es falso porque en las culturas estamos llenos de, de ejemplos de situaciones que son no solamente no exitosas, sino que situaciones que son incluso dañinas para la organización y que están ahí como valores. Por ejemplo, los médicos saben que hay una cantidad de estos remedios naturales, ustedes en Brasil deben conocer muchos de ellos, estos remedios naturales que son transmitidos a través de la cultura oral, a través de la tradición, y que dicen cómo curarse de determinadas enfermedades. Bueno, algunas de esas recetas, algunos de esos consejos son francamente dañinos. Hay médicos en Chile que dicen que muchas veces la gente que llega a las situaciones de emergencia, a las situaciones de alto riesgo del servicio de salud, dice que muchas veces llegan más dañadas por los remedios que se han hecho que por el daño mismo. Por ejemplo, en Chile existe la idea, para que ustedes vean a qué me refiero, existe la idea de que cuando uno tiene un orzuelo, ustedes saben lo que es un orzuelo, ¿no? Un orzuelo es una pústula que se produce en el ojo, en el párpado. ¿Sí? Bueno, ellos dicen que en la cultura popular de Chile se dice que lo que uno tiene que hacer es tomar una mosca viva, pasársela por el orzuelo y después dejarla volar. Y cuando se va volando la mosca, se lleva al orzuelo. ¿Se pueden imaginar ustedes que eso alguna vez ha resultado bien? ¿Cómo quedará el ojo con un orzuelo que uno se pasa una mosca por encima? O sea, la inflación es brutal, uno queda con el ojo como un tomate. No puede nunca haber resultado, o sea, no puede ser que alguna vez una persona haya hecho eso y ¡paz! El orzuelo se desapareció. Y sin embargo, pese a que eso nunca fue exitoso, se sigue repitiendo como si fuera verdadero. Eso es cultura. O sea, la cultura no necesariamente es buena, no necesariamente es positiva. Puede contener elementos negativos, naturalmente. Bueno, finalmente quiero hablar con ustedes de memoria y cultura. La cultura, perdón, la memoria social, dura más que una vida humana. Hay un investigador de la memoria, Halbachs, que dice que la memoria de una generación de personas que nace más o menos dentro de ciertos años y que muere más o menos dentro de otros años, bueno, durante toda su vida, que él calcula en aproximadamente 80 años, durante toda su vida ha ido pasando por diferentes experiencias vitales, golpes de Estado, inflaciones, situaciones de desempleo, situaciones de crecimiento, situaciones de mucho optimismo, situaciones de mucho pesimismo, etcétera, etcétera. Eso ha ido ocurriendo en la sociedad en que esta generación ha ido viviendo. Y guardan, por lo tanto, experiencias, guardan vivencias de eso que ha ido ocurriendo. Esos recuerdos
de esas vivencias son vividos con mucha fuerza, con mucha emocionalidad por cada una de las personas que le tocó vivirlo. Por ejemplo, en la época de la represión, en Chile, también en Brasil, también en Argentina, en la época de la represión militar, bueno, hubo gente que sufrió mucho y que su padre fue tomado preso y torturado, por ejemplo. Bueno, ese padre recordó toda su vida haber sido torturado y se lo contó a sus hijos. Y después sus hijos se lo han contado a sus nietos y así se va contando. Pero esa memoria, dice Halbach, dura aproximadamente 80 años. ¿Ah? Porque la vida humana dura aproximadamente 80 años, de modo que a los 80 años ya van desapareciendo, esas personas van muriendo y lo que va quedando es poco a poco un recuerdo que cada vez se va haciendo más pálido, cada vez se va olvidando más, uno después recuerda, mira, parece que un antepasado mío, le pasó algo, ¿ah? Pero no tiene claro, porque ya no es uno mismo el que le pasó, no es el padre de uno, sino un abuelo, un tatarabuelo. Entonces, llega un momento que ya se pierde. ¿Ah? Eso es lo que dice Halbach. En el caso de las memorias organizacionales, duran más que una vida humana. O sea, las personas que entran a una organización reciben el cuento de cómo han sido las cosas en esa organización y se los cuentan las personas que estuvieron antes que ellos. Y entonces estas personas van manteniendo esta memoria, van recordando cosas que han pasado en esa, incluso aunque no lo hayan vivido cada uno de ellos. Esta memoria está hecha por experiencias vividas. Y las experiencias son indecidibles. Yo no decido que algo me pase. Me pasa, ¿no? Yo no decido que me despidan. No decido que me torturen. No decido que me atropellen. No decido que me vaya muy bien, que me nombren gerente. No decido, yo trato de hacer las cosas para que me vaya bien en ciertas cosas, que no me vaya mal en otras. Hago todo lo posible. Pero la experiencia definitiva yo no la decido. Porque depende de mí en parte, o sea, yo hago lo posible por hacer algo, pero también depende de otros. Yo quiero ascender, ¿no es cierto?, y tener un puesto de jefatura. Entonces postulo. No me dan el cargo. Esa es mi experiencia. O si me lo dan, esa es mi experiencia. Y cualquiera de las dos experiencias no la decidí yo, la decidieron otros, pero yo la voy a vivir con profunda emocionalidad. O sea, voy a estar feliz porque esta organización me dio oportunidades y me hizo ascender y yo me fue bien en ella, ya, eso va a ser una memoria. O yo recuerdo esta organización como una organización que nunca me dio oportunidades, que siempre me cortó las alas, que nunca me permitió ser más de lo que soy. ¿Está bien? Y esa experiencia me va a ir diciendo de manera indecidible que en esta empresa yo puedo confiar, que esta empresa es una empresa que apoya a sus miembros, que esta es una empresa buena en la cual se puede confiar, o que no lo es. Eso va a ser mi cultura, mi memoria. Y hay una diferencia entre la historia y la memoria. Aquí hay dos personajes que son más o menos de la misma época. Uno de ellos, el faraón Akhenatón, es una figura de la historia. Akhenatón efectivamente existió. Fue el faraón apóstata. Un faraón que trató de hacer una enorme reforma religiosa en Egipto. Reforma religiosa que significaba ni más ni menos que eliminar el politeísmo y reemplazarlo por el monoteísmo. Él dijo, hay un solo Dios, no cientos de dioses. Y provocó con esto un cisma brutal. Total que a los 17 años lo mataron, lo envenenaron, pusieron en su lugar a un sobrino o hijo, no está claro si era hijo o sobrino, que es Tutankamón, y Tutankamón lo que hizo, él no hizo nada en realidad porque fue una figura títere, él vivió hasta los 18 años y ahí lo mataron a él también, pero
durante el periodo de su reinado que él no alcanzó a reinar, porque como les digo, él era menor de 18 años, él murió a los 18 años. ¿Ah? Era menor de 18 años, así que era manejado por los sacerdotes. Y entonces lo que él hizo fue borrar todo recuerdo de la figura de Akhenatón. Por lo tanto, aun cuando era una figura histórica muy importante, durante 3000 años no se supo que existió. Porque se borró todo lo que había, todo recuerdo, toda cosa, se quebraron las estatuas, se desapareció. Solamente a fines del siglo XIX empezaron a descubrir trazos y hoy día la historia ha recuperado mucho acerca de él, se sabe mucho, el periodo de Akhenatón hoy día es uno de los periodos sobre los que más se sabe de la historia de Egipto. Pero durante 3000 años nunca se supo que existió siquiera. Para que ustedes vean cómo opera la historia. La historia puede olvidar cosas, pero de pronto puede empezar a descubrir y puede empezar a reconstruir la historia y puede realmente tener una historia muy clara, aunque se haya perdido en algún momento. La memoria, en cambio, y ahí tenemos un personaje de la memoria, que es más o menos de la misma época de Akhenatón. Este personaje es Moisés. De Moisés sabemos todo. Desde el momento que nació, que lo mandaron en una cesta de mimbre, ¿no es cierto?, por el Nilo, ¿ah? Lo recibió la hija del faraón. Ustedes saben todo eso. Bueno, sabemos la historia de Moisés. Lo único que no sabemos es si existió. No hay testimonios, así como hay estatuas de Akhenatón. Esta estatua de Akhenatón era una estatua hecha durante la vida de Akhenatón. Esta estatua de Moisés, ustedes saben, la hizo Miguel Ángel. O sea, 3000 años después de que supuestamente existió Moisés. Entonces, no es una evidencia de su existencia el hecho de que tengamos una estatua de Moisés. En cambio, sí es una evidencia de su existencia que tengamos una estatua de Akhenatón. Bueno, la cultura se nutre de la memoria, no de la historia. Entonces, vamos llegando ya a las conclusiones. La primera pregunta que yo tenía, ¿cómo es posible que los militares, ¿no es cierto?, que han jurado su amor a la patria y dan la vida por la patria, ¿cómo es posible que se roben la plata? Es una cosa bien curiosa. Fíjense ustedes que cuando fueron juzgados estos generales, hubo militares en retiro que en lugar de sentirse ofendidos por lo que ellos habían hecho, dijeron que Chile no entendía que esta gente había dado la vida por la patria y que, por lo tanto, no se los podía juzgar. Eran personas que ya habían dado su muestra de su amor por la patria. Es bien simpático eso, porque fíjense que eso significa que se transforma el heroísmo de un valor que solamente algunos cumplen, un balón que solamente cumple algún héroe en un acto de guerra, ¿no es cierto? En una guerra, algún héroe salta al combate y es muerto por la bandera de la patria, y lo hace, ¿no es cierto? Y queda recordado como un héroe y nadie nunca más lo va a olvidar y hay estatuas de él y todo eso, pero porque él efectivamente demostró que estaba dispuesto a dar la vida por la patria. Pero estos generales, que nunca han peleado con nadie, salvo en la represión que hicieron contra los civiles desarmados, fíjense ustedes que de pronto se dice, mira, la persona que jura dar la vida por su patria y que trabaja durante toda su vida cumpliendo sus obligaciones militares con entrega absoluta, en el fondo da la vida día a día. Entonces es un héroe. Y por lo tanto este héroe tiene derecho a llevarse todo lo que quiera para su casa porque es un héroe. Qué raro, ¿eh? Pero eso es una primera idea que tiene que ver con esto de que la verdadera cultura militar no está en el valor declarado de dar la vida por la patria, sino que está en el valor no declarado, en el valor indecidido e indecidible de cumplir órdenes
cumplir órdenes sin discusión y jamás delatar a un miembro del ejército. Entonces, esos son los verdaderos valores. Esa es la verdadera cultura, una cultura en que se tapan los errores unos con otros, una cultura en la que basta con que yo diga que amo mi patria para que eso sea un hecho, basta que yo diga que estoy dispuesto a dar la vida para que todos consideren que he dado mi vida, y por lo tanto me merezco un tratamiento especial porque soy una especie de héroe. Después, en el caso de los sacerdotes, de los obispos, ahí la cultura, o sea, las premisas indecidibles e indecididas, no son las que se transmiten todos los días en los templos. En los templos nosotros vemos muchas veces, todos aquellos de ustedes que vayan a misa o hayan ido a misa, en más de una ocasión nos presentan este pasaje de San Mateo, capítulo 18, en que Jesús dice que a una persona que escandalice a un niño, más le vale atarse al cuello una piedra de molino y ser lanzado al mar con ella, porque no va a encontrar perdón alguno por haber escandalizado a un niño. Fíjense, es una cosa muy fuerte, lo dice Jesús y lo dicen los curas todos los días en la iglesia, no todos los días, pero frecuentemente en la iglesia. Y sin embargo, ocultan la pedofilia. Cuando ellos o alguno de ellos comete un pecado en contra precisamente de este mandato, ellos en vez de sacarlo y expulsarlo, lo ocultan, lo envían a otro lugar, que nadie sepa. Y entonces, ¿por qué? Porque no se quiere que el mundo laico se entere de secretos que hay que manejar con mucha prudencia. Hay que resguardar en el fondo lo que es la iglesia. La iglesia no puede ser contaminada, la iglesia no puede ser puesta en tela de juicio. Entonces, esos son las verdaderas premisas indecidibles de la toma de decisiones. No esto de no escandalizar a los niños. ¿Se ve? Entonces, uno creería, cuando uno escucha cómo se predica en una iglesia, uno pensaría, bueno, aquí es imposible que alguien sea un pedófilo. No es imposible que lo sea, en todas partes hay pedófilos, o sea, puede haberlo, eso no es problema, no es problema. Siempre puede tratar de infiltrarse alguno. Pero si es que algún pedófilo se presenta en una institución como esta, que está diciéndole a los cuatro vientos que más le vale a una persona que ha escandalizado a un niño atarse al cuello una rueda de molino y lanzarse al mar con ella, más le vale eso que seguir viviendo, porque no va a tener perdón nunca. Bueno, una institución que proclama eso y que después oculta esos casos, uno no podría entenderlo. Entonces, claramente, el segundo valor, ese valor proclamado, no es parte de la cultura. Es declarado, por lo tanto, es decidido, y lo que es decidido, declarado, no es parte de la cultura. Lo que es parte de la cultura es aquel precepto, aquella premisa no decidida. Después, piense usted en este caso, que tenemos la pandemia. En los servicios de salud recientemente han contratado al Espacio Riesgo, aquí en Santiago. El Espacio Riesgo es una infraestructura enormemente lujosa que se usa para los grandes eventos y que cuesta mucho, mucho, mucho arrendarla. Y se arrienda por una tarde. ¿No? Se va a hacer un gran lanzamiento, un libro, se va a hacer una gran ceremonia donde va a haber invitados internacionales, entonces va a haber ministros internacionales, entonces se contrata ese espacio 6 horas para que tenga ahí lugar el evento y esté en un marco extremadamente lujoso. Bueno, ustedes no me creen, pero lo han contratado al costo que vale para poner un hospital de campaña. ¿Se dan cuenta? O sea, la plata que se tiene en el servicio de salud hay que gastarla en lujos.
Después, otra cosa que pasó también en este mismo gobierno, dado que hay personas que no tienen trabajo debido a la cuarentena, hay personas que no tienen que comer. Y entonces el gobierno decidió entregar cajas con alimentos a las familias más necesitadas. Bueno, esas cajas con alimentos no las contrató en las pymes, sino que los contrató al empresario más poderoso de Chile. Ese fue el que hizo las cajas estas con alimentos, que se las compraron a él, por supuesto, a un precio increíble, se las pagó el Estado chileno, y claro, después las toma y las reparte en las poblaciones para la gente más necesitada. Pero el problema es por qué no hizo una licitación para que todas las pymes, todas las pequeñas y medianas empresas pudieran aportar, pudieran concursar, pudieran producir algunas de estas cajas y recibir un ingreso por hacerlo. No, se lo contrató a la empresa más importante del país. Por lo tanto, ese empresario está inmensamente rico y feliz con la pandemia. O sea, dice, mire, qué bueno. Y además se sentí generoso porque él hizo estas cajas para la gente más pobre. Le pagaron, pero no importa, él lo hizo bien. Bueno, finalmente, el último caso, que había un general, que era el general dedicado precisamente a la inteligencia de Carabineros, que tenía una organización formada por miembros del cuerpo Carabineros para sacar plata de la organización. De nuevo, o sea, ¿cómo es posible que una organización, de nuevo, una organización como esta que está encargada de orden público, de evitar el delito y todo eso, sea capaz de generar en su interior una organización dirigida ni más ni menos que por el jefe de inteligencia? Ustedes saben, el jefe de inteligencia o el servicio de inteligencia al interior de estos servicios, lo que hace es precisamente tratar de evitar la corrupción. En Carabineros, en todas las policías del mundo, es posible que exista corrupción, porque ellos se relacionan con personas que manejan mucho dinero, con los narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, es posible que de pronto un narcotraficante le pague a algún oficial de policía por hacer algo en su favor. Entonces, como es posible, en todos estos cuerpos existen sistemas de inteligencia, que son los dedicados a indagar, investigar a sus propios miembros para descubrir aquellos que hayan sido corrompidos. Bueno, ese sistema de inteligencia no lo usaban para buscar casos de corrupción, sino que lo utilizaron para hacer una tremendo desfalco en Carabineros, desviando fondos institucionales. Bueno, eso es lo que yo quería conversar con ustedes, porque en el fondo todos estos casos apuntan a un aspecto importante de las culturas. Las premisas indecibles que son parte de la cultura son tan obvias, operan tan naturalmente, que casi uno no las ve, le parece natural obedecerlas. En el caso de los militares no se puede desobedecer, en el caso de los militares no se puede denunciar. Es tan natural que yo no puedo desobedecer, es tan natural que yo no puedo denunciar, es tan natural que las cosas siempre han sido así, y si veo que mi jefe se lleva la plata para su casa, bueno, así son las cosas, o sea, todos se la han llevado a la casa, ¿bien? No importa. Entonces, las premisas más abiertamente proclamadas y que por lo mismo son consideradas superiores, amor a la patria, protección a la infancia, protección a la familia, todas esas cosas son consideradas tan superiores, pero son premisas decididas y por lo tanto no tienen este carácter subconsciente que tiene la cultura, porque la cultura está hecha de premisas indecidibles. Eso es lo que quería decirle. Okay. Vamos a dejar de compartir y vamos a hacer las preguntas. Bueno, preguntas. Darío, como se exploraba muy bien, para que no lo conozca, hay este libro de Darío, que es una introducción a la teoría. Darío y Javier Torres
Bueno, y hay también que tiene interés en el tema de organización, este libro de Darío que es muy importante, tiene mucho que ver con que habla y este tipo de cosas. Bueno, ahora alguien tiene ganas de hacer preguntas.